El último texto del material 10. Eso nos quedó pendiente. Que era un texto cortito y eran solo 5 preguntas. ¿Ya? Este era el texto que nos falta. El texto 3, cierto que nos quedó pendiente algo. Ya, ¿qué pusieron en la número 1? ¿La hicieron o no? Sí. Ya, pues, ¿por qué se atropella? La B. La B, muy bien. Rústico, fíjense, por si acaso alguien no maneja esta palabra. Rústico es relativo al campo. Y ahí hablaba, ¿cierto?, de una parcela, aunque tenía vecinos, pero estaba lleno de malezas. Solo quiero definir por si acaso salvaje. Si no han tenido algún problema con esa palabra. Salvaje significa 2 cosas. Terreno montañoso no cultivado y también salvaje en el sentido de una persona que es primitiva, que no es civilizada, que no tiene cultura. ¿Ya? Por si acaso. 19, ¿qué pusimos? Los que hicieron la tarea, contéstenme. ¿O nadie la hizo? La E. ¿Hicieron la tarea? Espérense. ¿Hicieron la tarea? ¿Quiénes hicieron la tarea? Contéstenme, díganme yo. Yo. A ver, espera. Ya, varios hicieron la tarea y la única que me contesta es la Alexa. Así que espero más voces. La 19, ¿qué pusieron? E. No es la E. Fíjate que caprichoso, voy a definirlo primero, es alguien que obra de manera antojadiza, como que hace lo que se le ocurre. Eso es ser caprichoso. Y la verdad que no lo describe así. ¿Cuál era la 19? ¿Todos pusieron la E, los que se equivocaron? ¿Los que le hicieron? Era la C. Primero, ¿qué es una persona supersticiosa? Es una persona que tiene creencias extrañas a la fe religiosa y contraria a la razón. Extrañas a la fe religiosa y contraria a la razón, ¿ya? Y ahí, ¿cómo yo puedo saber eso? Porque habla del número 23, ¿ya? Dice que era su número favorito, ¿ya? Vamos con la 20. ¿Qué pusimos en la 20? La C. Muy bien, casa. Esto yo sé que... Tuve que buscar, sí. ¿Ah? Tuve que buscar, sí, por el tema del significado de parca. Parca, ¿cierto? Sí. Por eso fíjense que igual esta les cuesta un poquito, se equivocan harto. Primero voy a decir por qué es correcta y después voy a decir en qué se equivocan. Parca es una persona corta de genio, una persona sobria, moderada. Y dice ahí que al papá le costaba impresionarlo, ¿ya? Entonces alguien parco, la verdad que no es muy comunicativo, no es muy dicharachero, es más bien alguien, no es muy expresivo tampoco, es más bien alguien como para adentro. Por eso es sobrio y moderado. Y claro, fue positivo porque le dijo que escribía bien, pero nada más. Moderado, parco, sobrio, pero positivo. ¿Por qué no puede ser la A bajo ningún punto de vista? Si alguien puso la A. Porque frío es alguien imperturbable, calculador. Y la segunda parte está mala, porque elogioso nunca la halagó. Con suerte le dijo que escribía bien. Elogiar es alabar, eso no hizo. Cuidado con la E, si alguien puso la E. Breve podría haber sido sí, porque la verdad que dijo sí, escribe bien, ya, eso puede ser breve. Pero cariñoso, la abrazó, le demostró afecto, no, porque él es más bien parco, no es muy demostrativo. ¿Ya? Por eso era la C. Con todo lo que dijimos, ¿cuál debería ser la 21? B. Totalmente. Claro que sí, fue alguien reservado, alguien reacio a demostrar lo que siente, es más discreto, ¿ya? Y la última. La E. La E, porque le dice librito, ¿ya?
todo lo que contiene este librito es cierto y tal como ocurrió. En ese librito, ¿cierto? En ese libro pequeño está lo que ocurrió. Quiero definir la palabra minucia por si acaso. Minucia es una cosa de poco valor y entidad, o sea, algo sin importancia. ¿Ya? Minucia no se refiere tanto al tamaño. Minucia, una cosa de poco valor y entidad. Ya, todas buenas. Las 5 buenas. Parece que no, una mala. Ya. Me voy a salir de acá. Y ahora nos vamos a nuestra guía de hoy y al librito. Primero les voy a mostrar el libro. En el libro vamos hoy día a ver la página 88 y la 89. ¿Ya? La página 88, la parte inferior, porque ese ejemplo que está ahí arriba corresponde a la segmentación, a la estrategia de segmentar, que ya la vimos. Y vamos a empezar a ver aquí esta estrategia de síntesis, que es muy importante. Está en la parte inferior de la página 88 y toda la página 89. De hecho, aquí está el esquemita que después vamos a ver en la pantalla, ¿ya? Y que también está en la guía, ¿ya? Página 88, 89, corresponde a la materia de hoy, ¿ya? Y la guía de hoy es la que les muestro al tiro. Esta es la guía que vamos a ver hoy día. Material 11. ¿Ya? Esta es nuestra guía de hoy día, material 11. Si ustedes se fijan en la estrategia de síntesis, ya esta guía es nuestra comprensión de lectura número 4. Ahí vamos, ¿ya? Comprensión de lectura 4. Esta es una guía súper importante porque a muchos les cuesta sintetizar. No todos tienen la capacidad de saber resumir bien, de saber buscar lo más importante y no ideas que son irrelevantes, ¿ya? ¿Alguna duda, algo? No, ninguna. ¿Nada? ¿Ok? Ya, ahora les voy a compartir esta cosa, el PowerPoint. Ya, entonces aquí estamos. ¿Se ve bien, niños? Sí, profe. Perfecto. Ya, entonces partimos. ¿Cuáles son los objetivos, cierto, de nuestro material número 11? Que es el que vamos a empezar a ver hoy día. Lo vamos a ver en 2 clases, lo empezamos hoy día, lo terminamos mañana, por eso que esta guía de comprensión de lectura es súper importante y la estamos viendo en 2 clases, tranquilamente, porque no tenemos ningún apuro. Ahora, vamos a conocer las preguntas de síntesis, que son muy importantes. Fíjense que hasta el año pasado en la TCU eran 12 las habilidades que medía la prueba de la PSU. Una de esas habilidades precisamente era la capacidad de síntesis, como dice abajito, ya sea local o global, y el DEMRE mantuvo esta habilidad, porque yo creo que es muy, muy importante. Entonces luego vamos a ver que esta habilidad corresponde a la segunda dimensión junto con otras, porque hemos visto una sola habilidad que es la de identificar. Entonces tenemos que tratar de mejorar esta capacidad de síntesis. No todos tienen capacidad de síntesis. Cuando yo les digo marquen lo más importante de un párrafo, hay gente que marca todo, subraya todo, y eso es más tener capacidad de síntesis, claramente, ¿ya? Entonces tenemos que practicarla y ver la mejor estrategia para contestar este tipo de preguntas correctamente, que son preguntas bastante comunes, ¿ya? De ahí vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, sintetizar, como dice ahí, es una habilidad muy importante que tenemos que tratar de mejorar si es que no es tan buena para nosotros, ¿ya? Y cuando yo sintetizo, yo determino la idea o las ideas principales o centrales de un texto, de un fragmento, de lo que sea. Fíjense que casi siempre un parrafito tiene una idea principal. Yo diría la mayoría de las veces. Es factible, por supuesto, que nos encontremos con un párrafo que tenga más de una idea principal, pero la mayoría tiene una idea principal y muchas ideas secundarias, y las ideas secundarias lo que hacen es apoyar mi idea principal. Pueden apoyarla repitiendo, dando ejemplos, detalles, lo que sea, ¿ya? Entonces, yo para poder resolver bien este tipo de preguntas, vamos a ver que tengo que tener la habilidad de seleccionar y construir una idea principal, ¿cierto?, que englobe lo que me están pidiendo, ya sea
¿cierto? Local, si es un solo párrafo, un solo segmento, o global, si es todo el texto. Fíjense que aquí tenemos algo súper importante. Yo les voy a seguir repitiendo hasta el cansancio, que es súper importante que yo entienda lo que me preguntan. Si yo entiendo la pregunta que me están haciendo, lo más seguro es que la conteste bien. Y para eso tengo que leerla atentamente. Generalmente el que no fue máximo en matemática y el jurado que iba a ser máximo, no se equivocó porque no tenga los conocimientos. Casi siempre se equivocan porque no entendieron la pregunta. Y si yo no entiendo, contesto mal, ¿ya? Entonces yo ya les dije cuando vimos la otra habilidad, acostúmbrense a subrayar lo importante. Fíjense las dos primeras preguntas. ¿Cuál de las siguientes opciones presenta la idea central del primer párrafo? Ahí subrayo, idea central. ¿Ya? Primer también. La idea principal del último párrafo, subrayo idea principal, último. Porque esas dos preguntas son de síntesis local. Yo me devuelvo al lugar específico que me están pidiendo y contesto. ¿Ya? Fíjense las tres últimas. ¿En cuál de las siguientes opciones se expresa un título adecuado? Subrayo título. ¿Cuál de las siguientes opciones presenta el tema principal? Subrayo tema principal. ¿Y cuál de las siguientes opciones presenta el tema? Subrayo tema del fragmento. Las tres últimas son síntesis global o total, como quieran llamarlo. Porque ahí tengo que tener una idea general del texto que estoy leyendo, que estoy trabajando. Ahora, ¿cuál es la estrategia de síntesis que vamos a usar nosotros? Esta misma esquemita que yo voy a colocar ahí en la pantalla, está en la guía y está en el libro. ¿Por qué los coloco de a dos? Porque claramente el primer paso me dice que yo suprima, omita datos que no importan, datos irrelevantes, ¿ya? Suprimir significa omitir, pasar por alto, ¿cierto? Dejar de hacer algo, etc. Entonces, ¿cuáles son los datos que me importan mucho? Todas las ideas secundarias, pues. Ahí van a ir detalles, ahí van a ir repeticiones, cuando se repite muchas veces la idea principal, ya basta con una vez. Ejemplo, todo eso se deja de lado, ¿ya? El segundo paso dice que yo seleccione aquellas frases o palabras claves, frases o palabras importantes que me sirven para el sentido general. ¿Por qué coloco junto esto? Nosotros ya hicimos esto la otra vez, cuando aprendimos a segmentar, a separar, a dividir un texto y seleccionamos las palabras clave. Ahora, ¿por qué yo lo coloco junto? Insisto, porque cuando yo selecciono, al tiro estoy suprimiendo lo que no me sirve. Entonces estos pasos se hacen juntos, ¿ya? Yo marco las palabras claves y ahí inmediatamente dejo de lado todo lo que no sirve. Dejo de lado todo lo que no es importante para la idea principal que voy a sacar finalmente, ¿ya? Por eso estos dos pasos se hacen juntos prácticamente. Y los dos últimos también se hacen juntitos, que es simplificar y construir. Estos son los 4 pasos, pero la verdad es que se hacen de 2 en 2, ¿ya? ¿Qué significa simplificar? También algunos le llaman generalizar, y es cuando yo reemplazo datos y voy agrupando por elementos comunes. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Supongamos que en un párrafo yo seleccioné 20 palabras, o frase ya, 20 palabras yo digo que son las palabras clave, esas seleccioné. En el paso siguiente, yo voy a simplificar más aún esas palabras, y a lo mejor de las 20 que eran me quedo con 10 nomás, porque esas 10, ¿cierto?, aluden al resto, a lo más importante, y eliminé otros más porque la verdad que decía lo mismo, yo la podía agrupar en una idea mayor. Entonces, una vez que yo simplifico, que acoto más el tema, puedo construir, ¿cierto?, en un enunciado. Generalmente la idea principal son 1 o 2 líneas, no más que eso. Podrían ser 3 líneas, a lo mejor si es un párrafo muy extenso o tiene mucha información, pero no deberían ser más de 1 o 2 líneas. Entonces yo una vez que simplifico aún más y construyo mi idea principal de ese texto. ¿Ya? ¿Alguna duda? Niños, ¿están ahí o se me durmieron? No, Ya, están ahí súper atentos que no hablan. Ya, sigamos. Concentrados, pues. Muy concentrados, me parece excelente. Ahora, estoy en la primera página de mi guía 11, ¿ya? Vamos a analizar ese ejercicio.
Este es un ejercicio de síntesis local. Es un ejemplo de síntesis local que vamos a analizar. Pero antes, aquí tengo estas palabras para dar. Primera palabra, vamos anotando ahí o en el cuadernito o en la guía, ¿ya? En la sexta línea está la palabra arista. En la guía está en la quinta. Arista, colóquenle línea. Arista significa línea. Debajito de arista está la palabra ineludible. Esa palabra deberían ya tenerla en su diccionario. Ineludible es inevitable. Ineludible, inevitable. ¿Ya? Debajito de ineludible quiero definir sacralización. En la línea que sigue, sacralización. Significa cualidad de sagrado. Cualidad de sagrado. Sacralización. Al ladito de sacralización está mestiza. Siempre que vean mestizos mezclan, ¿ya? Pero aquí le vamos a colocar un poquito más. Mestiza mezcla de razas y culturas. Mezcla de razas y culturas. Debajito de mestiza quiero definir ortodoxo, pero como esta palabra yo ya la di en algún momento, porque salió en un texto, quiero que ustedes me digan y me recuerden qué significa ortodoxo. Fuera de lo común. Más que fuera de lo común, es otra la palabra más exacta. Ahí tenía que ver algo con el tema de que era como antiguo, una cosa así. Tenía que ver con qué se hacía antes, era una cosa así. Estoy segura, algo parecido, pero yo no me acuerdo lo que tenía escrito ahora. Ya, yo le voy a recordar. Es conforme con las doctrinas aceptadas. Es como con lo tradicional. ¿Se acuerdan que la vimos por un texto que hablaba de los profesores? Y que decía que lo ortodoxo era lo típico, que no dejaba entrar a las nuevas cosas. ¿Ya? Entonces, el que se le olvidó, anote de nuevo. Conforme con las doctrinas aceptadas, generalmente por tradición. Ortodoxo, conforme con las doctrinas aceptadas. Al ladito de ortodoxo está pagano, en la guía está en la línea que sigue, y quiero definir pagano, que no es cristiano ni de otras religiones. Que no es cristiano ni de otras religiones. Pagano. Dos líneas más abajo está matiz, en la guía está una línea abajo, matiz es rasgo. Rasgo. Y la última que les quiero dar es excéntrico, que está en la misma línea de matiz. Excéntrico significa raro, extravagante. Raro, extravagante. ¿Ya? Entonces ahora necesito que lo lean atentamente y de ahí vamos a hacer esta estrategia de síntesis local.
¿Estamos listos con la lectura? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Sí, profe. Ahora vamos a hacer nuestro análisis. Entonces, lo primero que vamos a hacer es suprimir y seleccionar. ¿Ya? Y yo les voy a insistir, cuando yo selecciono, desecho el resto, lo elimino. Entonces, por eso ponemos estos dos pasos juntitos. Empecemos a seleccionar muchos caminos para aproximarse a poesía Gabriela Mistral. Pero se añade el templo religioso, mestiza, que le dará un matiz excéntrico propio. ¿Ya? Al seleccionar eso, yo eliminé el resto. Por eso les digo, en el fondo, de 4 pasos pasan a ser solamente 2. Yo deseché, suprimí, omití el resto porque no es importante. Y me quedé con estas palabras. Muchos caminos para aproximarse a poesía, Gabriela Mistral, pero se añade el templo religioso mestiza, que le dará un matiz, un rasgo excéntrico propio. ¿Ya? Entonces aquí selecciono, suprimo y me voy a mi segundo paso, ¿cierto? Simplifico, a lo mejor hay palabras que puedo sacar, ¿cierto? Que puedo reducir, puedo generalizarlas, puedo agrupar y construyo mi idea principal. Esto está todo en la guía por si acaso, ¿ya? Y me quedo con mi idea principal, que en la poesía de Mistral resulta ineludible la temática religiosa de carácter propio y mestizo. De carácter propio y como mezcla, ¿cierto? Mezcla de lo que dijimos, cultura, etcétera, etcétera. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿Nada? No, profe, nada. No, profe, nada. Nos pasamos ahora a la página 2 de la guía, por si alguien la tiene ahí, ¿cierto? Físicamente, y vamos a aplicar esta misma estrategia, pero ahora para síntesis global, o sea, síntesis de todo un texto, ¿ya? Fíjense que acá yo tengo, obviamente que lo tengo por párrafo, tengo todo el texto, tengo el primer párrafo, que vamos a hacer esta estrategia, después lo vamos a hacer en el segundo y finalmente en el tercer texto. Y una vez que tengamos la síntesis, ¿cierto?, local de cada párrafo, podemos sacar una síntesis global de todo el texto, ¿ya? En el primer párrafito les quiero dar una sola palabra que tengo, para que la anoten ahí. Les quiero definir la palabra técnica. Primer párrafo, primera línea, técnica, relativo a las aplicaciones de las ciencias y las artes. Relativo a las aplicaciones de las ciencias y las artes. Ahora sí, lean atentamente ese párrafo.
¿Estamos listos? Sí, profe. ¿Sí? Profe. Analicemos. Ya. Primero dijimos seleccionamos y al mismo tiempo eliminamos. Vivimos en una era técnica. La ciencia está modelada por intereses económicos, políticos y religiosos. Muchos, porque están convencidos de que la ciencia y la tecnología tienen las respuestas a todos nuestros problemas. Los científicos y técnicos crearán el cielo aquí en la tierra. Yo seleccioné todo aquello y al mismo tiempo deseché el resto porque no era importante, porque eran detalles, algo irrelevante. Ahora que tengo todas esas palabras seleccionadas, ¿cierto? Yo las puedo agrupar, las simplifico, por decirlo aún más, y llego a mi idea principal. ¿Y cuál sería en este párrafo? Muchos esperan que la ciencia solucione todos nuestros problemas. Esa es la idea principal, lo más importante que dice este párrafo. ¿Ya? Segundo párrafito. Aquí tengo dos palabritas. Fontaneros quiero definir. En la guía está en la quinta línea. 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Y en la pantalla está en la sexta línea. Esta definición es media larga, así que yo la voy a sintetizar un poco. ¿Ya? Voy a colocar lo más importante. Anoten ahí para fontaneros. Especialista en instalación en instalación y reparación de los conductos de agua y servicios sanitarios. De los conductos de agua y servicios sanitarios. Y la otra que les quiero dar está en la pantalla, en la penúltima línea, fosilizados. Y en la guía está en la última línea. ¿Ya? Fosilizados. Significa cuerpo orgánico que se convierte en fósil. Cuerpo orgánico que se convierte en fósil. ¿Y qué es un fósil? Un organismo petrificado. Acuérdense que se han encontrado fósiles en rocas, en piedras, etc. Entonces, cuerpo orgánico que se convierte en fósil, y un fósil es un organismo petrificado. Ahora sí, leen este segundo párrafo. ¿Estamos listos? Sí, profe. ¿Sí?
empecemos a seleccionar nuestras palabras importantes. Pero resulta muy difícil hacer ciencia. Un biólogo necesita laboratorios, un economista comprar ordenadores, organizar, un arqueólogo, obvio que ahí está corría, ¿cierto? La parte achurada. Un arqueólogo, viajar a tierras lejanas, excavar ruinas antiguas, etc. ¿Ya? Esas son las ideas importantes, palabras clave que yo seleccioné y deseché todo el resto. Ahora yo simplifico aún más esas palabras, las reúno, las agrupo y construyo mi idea principal, que es difícil hacer ciencia por razones económicas. Fíjense que aquí hay un súper buen ejemplo de simplificar. Yo seleccioné varias palabras, muchas, ¿ya? Pero prácticamente mi idea principal está en la primera línea. Es difícil hacer ciencia por razones económicas. Y ahí hay ejemplos de las razones económicas, que un biólogo tiene que tener muchos insumos, muchos materiales, y eso es plata. Lo mismo el economista, lo mismo el arqueólogo, que tiene que viajar mucho. ¿Captan? Entonces aquí fácilmente se ve la simplificación. Yo seleccioné varias palabras y después simplifiqué en una pura línea. Y prácticamente con esa misma simplificación construí mi idea principal. La primera línea es la idea principal y el resto son ejemplos de lo que hay que tener en plata. Lo que hace un biólogo, un economista y un arqueólogo. Pero esa simplificación yo la realizo porque no va a ir en mi idea principal todos esos ejemplos de estos tres caballeros. No es necesario. Sino que mi idea principal va lo más importante y eso como ejemplo también lo dejo de lado. ¿Ya? Último parrafito. Solo les quiero definir por si acaso la última palabra. Quiero definir compensado. Creo que no hay ninguna palabra más difícil. Anoten ahí, compensar es última palabra de todo el texto, párrafo 3, igualar en opuesto sentido. Compensar, igualar en opuesto sentido. Leemos atentamente el último párrafo del texto. ¿Estamos listos? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Ya. Empecemos a buscar lo importante en este último parrafito. La ciencia moderna ha logrado maravillas gracias a la buena disposición de gobiernos, empresarios, fundaciones y donantes privados. Su aporte ha hecho mucho más que lo que hicieron Galilei, Colón, Darwin.
Si no se dispusiera de la financiación adecuada, no habría excelencia intelectual que la hubiera compensado. Todo aquello yo seleccioné harto. Ahora lo simplifico y puedo construir mi idea principal para este último parrafito, que dice que la ciencia ha conseguido sus logros gracias a la financiación de los gobiernos y privados, ¿ya? Una vez que yo tengo mis 3 ideas principales, que dicen lo siguiente, primer párrafo, muchos esperan que la ciencia solucione todos nuestros problemas. Segundo párrafo, es difícil hacer ciencia por razones económicas. Tercer párrafo, la ciencia ha conseguido sus logros gracias a la financiación de los gobiernos y privados. Eso me hace obtener como idea principal que la ciencia necesita de recursos económicos para satisfacer nuestras necesidades. Con la síntesis de cada párrafo yo puedo obtener mi idea principal de todo el texto. ¿Alguna duda? No, profe. ¿Niño? ¿No? Es súper importante que ustedes practiquen síntesis, global o local, porque lo más seguro es que si ustedes pueden, de un texto cualquiera, sea el que sea, pueden redactar o pensar una idea principal, significa que entendieron el texto. Esto lo pueden practicar fácilmente cuando lean una noticia, cuando lean el diario, cuando lean una crónica, lo que sea. No tienen para qué escribirlo, sino yo leo y después ya, ¿de qué se trataba? ¿Cuál es el tema primero? Ya, saco el tema. Y después, ¿qué dice? ¿Qué es lo más importante que dice el texto sobre mi tema? Porque ahí yo saco la idea principal. Ya, dice esto, esto y esto. ¿Captan? Entonces, esa es una forma fácil de practicar ideas principales, porque si ustedes aprenden a buscar eso, lo más seguro es que entiendan el texto y después no se complican tanto. ¿Ya? Ahora vamos a practicar. En la página 3 de la guía que estamos viendo, ¿cierto? De nuestro material 11, vamos a hacer un ejercicio de buscar temas. ¿Ya? Recordemos lo que eran los temas. Esto lo vimos con mucho detalle. Acuérdense que el tema es el referente, es de lo que se habla en un texto. ¿Ya? Acuérdense que el tema era lo mismo que el sujeto. Cuando veíamos sujeto y predicado, si lo llevamos a una oración. Entonces el tema era, responde a la pregunta ¿de qué se habla? ¿Ya? ¿De qué se habla? ¿Cuál es mi tema? ¿Ya? A veces es súper fácil buscar los temas, a veces lo dice al principio, pero no siempre es tan fácil. Por ejemplo, si yo leo un texto, la lingüística es una ciencia, ya lo más seguro es que el tema sea la lingüística, todo el resto va a hablar de la lingüística, pero no siempre es tan fácil. De repente uno tiene que leer un poquito más para buscar el tema, porque es muy común que en algunos textos utilicen en el primer párrafo una introducción, que se generalice un poco o que se usen clásicos o libros o personajes para introducir mi tema. Entonces, no siempre es tan fácil llegar a buscar, ¿ya? Entonces, como ya sabemos que el tema es de qué se habla, es el sujeto en la oración, van a leer cada uno de estos textos que tienen ahí y van a buscar el tema, van a marcar el tema y hay 3 opciones, solamente 3 opciones para ir buscando los temas, ¿ya? Son solamente 4 textos y son cortitos. Fíjense que aquí tengo 2 palabritas, solamente 2. En la 1, 2, 3, 4, 5. Quinta línea está la palabra compilación. Anoten ahí. Quinta línea, tanto en la guía como en la pantalla. Compilación. Reunión en un solo cuerpo de obra. Compilación, reunión en un solo cuerpo de obra, coma, partes o extractos de otros libros. Reunión en un solo cuerpo de obra, coma, partes o extractos de otros libros. Y la otra que les quiero dar, ¿Puedes repetir, por favor? la repito. Reunión en un solo cuerpo de obra. Cuando yo les digo por si acá, un solo cuerpo de obra, me refiero a un libro, ¿ya? Reunión en un solo libro, en el fondo. Reunión en un solo cuerpo de obra, coma, partes o extractos de otros libros. Partes o extractos de otros libros. Un ejemplo, supongamos que yo hiciera una compilación de los poetas que me gustan, por ejemplo, estoy dando un ejemplo. Y yo en un solo libro
Y yo saco parte de otros libros de otros poetas, de los que me gustan a mí, y los copio, los coloco en mi libro. ¿Ya? A eso se refiere. Y la otra que quiero definir está en la misma línea, en la pantalla, preceptivas. Está al ladito compilación, preceptivas. En la guía está en la línea que sigue. ¿Ya? ¿Qué son preceptivas? Que incluye mandatos, órdenes, reglas. Preceptivas que incluye mandatos, órdenes, reglas. Ahora sí estamos en condiciones, leemos atentamente y buscamos el tema. Profe, ¿De qué se habla? después de órdenes. Perdón, reglas. Después de órdenes. Mandatos, órdenes, reglas. ¿Ahí sí? Gracias, profe. ¿Ya? Yo les decía que tienen que buscar el tema de qué se habla en cada uno de estos textos. Vamos haciendo atentamente el texto 1. ¿Estamos listos? Sí, profe. ¿Qué pusimos? La A. La La C, profe. Oh, me equivoqué. Oye, que soy mala, perdón por reírme. En la A, pues, miren, fíjense, ¿cómo debe ser un manual? ¿Por qué es la A? Porque da los rasgos, las cualidades de cómo debería ser un manual. ¿Por qué estamos en la B? ¿Cuáles son las normas? No, no enumera un listado de reglas, de preceptos, no hace eso. ¿Y saben por qué no puede ser la C? Porque este texto específicamente no es el típico que comienza. Cuando yo les decía, la lingüística es una ciencia ya, hay muchos textos que parten con la definición del tema. O a veces incluso hay textos que más abajo colocan la definición literal de diccionario. Ahí se da una definición, a lo mejor no es el tema, pero se parte con aquello. Entonces aquí no prima que se dé el concepto o la definición de mi tema, sino que lo que se quiere dar son los rasgos, las características que debería tener un manual. Por eso es la A. ¿Estamos? Segundo texto. Fíjate que aquí solamente les quiero definir una palabra, la palabra estoicos, que está en la segunda línea. Y en la guía está justo ahí mismo, en la segunda palabra en la segunda línea. Anoten ahí para estoicos. Fortaleza, estoicos, fortaleza o dominio. Fortaleza o dominio de la propia sensibilidad. ¿Qué palabra era, profe, perdón? Estoico, segunda línea,
Dice filósofos estoicos. Segunda línea del comienzo. La repito, fortaleza o dominio de la propia sensibilidad. ¿Ya? Ahora sí, leemos atentamente este texto y contestamos. ¿Estamos listos? Sí, profe. Sí, profe. ¿Qué pusieron? Puse la C. La C. No, La C, profe. dije A que ver. no. Miren, a ver, la correcta es la B. Primero voy a decir por qué no son la otra y de ahí explico la B, ¿ya? La C, que muchos la dijeron, fíjate que no puede ser la C. Primero dice la filosofía en Edipo Rey. ¿Qué significa filosofía? En simples palabras, ¿ya? Filosofía es manera de pensar o ver las cosas. Insisto, no la estoy viendo como ciencia, estoy viendo como la palabra usada ahí, cualquiera en Edipo Rey. No puede ser porque no es un análisis de la obra. No es un análisis de la obra para que yo vea la manera de pensar, de ver el mundo que hay en esa obra. ¿Me entienden la idea? Solamente la obra se menciona con un fin específico. Entonces no puede ser la C bajo ningún punto de vista. ¿Por qué tampoco puede ser la A? Insisto, porque Edipo Rey y los estoicos se mencionan como elementos pero relacionados con el tema. Tómenlo como típica forma de introducir un tema. ¿Ya? Ahora, ¿por qué yo no les definí la palabra aporía? Lo hice de adrede, porque primero necesitaban que entendieran porque ahí está explicado. No de manera tan fácil, creo yo. Por eso dice, es lo que se ha dado en llamar la aporía, determinismo, libertad. De adrede no se las definí, ¿ya? Y nadie me preguntó tampoco, nadie la preguntó. Ahora la defino, ¿ya? Al que no le queda claro, anote lo que es aporía. Anotemos lo que hay aporía. Enunciado que expresa una inviabilidad, de ahí defino lo que es inviabilidad. Enunciado que expresa una inviabilidad de orden racional. Por eso ahí decía, es apasionante comprobar cómo Edipo Rey narraba los estoicos en forma el sistema racional, a eso se refiere, ¿ya? Entonces, enunciado que expresa una inviabilidad de orden racional. ¿Qué es algo inviable? Inviable es que no tiene posibilidades de llevarse a cabo. Inviable que no tiene posibilidades de llevarse a cabo. Entonces, una aporía es algo, es un enunciado que expresa algo que no va a ser posible, que no se va a poder llevar a cabo. Así es simple.
¿Ya? Texto 3. Fíjense que acá no tengo ninguna palabra difícil. Lo leemos y buscamos el tema. Profe, ¿Sí? ¿qué es el estructuralismo? Pero es que ahí te lo explican, po. Fíjate que ahí dicen, todo lenguaje es un sistema de relaciones entre signos, etcétera, etcétera. Ahí te están Ah, ya. explicando, ¿capta? Más abajito te explican lo que es. El significado se crea gracias a una estructura, ahí está, y lo que dicen algunos autores. ¿Estamos listos? Niños, Sí, creo. ¿sí? ¿Qué pusieron? La B. Con seguridad. Muy bien, ¿cierto? Una concepción del lenguaje. Ese es el tema, ¿ya? Cuidado con la A. El lenguaje visual solo menciona que es cada vez más común el uso de esta expresión. ¿Y por qué está mal en la C? Dice, el lenguaje según Barthes solo menciona porque da una opinión, ¿ya? No es el tema. Y el último texto de esta parte, aquí tengo una palabrita que les quiero dar. En la pantalla, en la última línea, en la guía, en la penúltima línea, quiero definir la palabra monográfico. ¿La encontraron? Monográfico, última línea en la pantalla, penúltima línea en la guía. Anoten ahí, estudio detallado y extenso sobre un tema específico. Leemos el texto, este es el más larguito, y contestamos cuál es el tema.
¿Estamos listos? No, yo no. ¿Está bien? Casi, profe. Ya, un minutito. ¿Ahora sí? Sí, profe. ¿Sí? ¿Qué pusieron? Ya pues, A ver, ¿segura? Las películas en plural, ¿cuántas mencionó? ¿Muchas? las acento. Ah, ya. Menos. ¿Qué? Miren, la guerra de las galaxias, ese es el tema de lo que más habla. Cuidado con el cine de ciencia ficción, porque en un párrafo tan pequeñito, para hablar del cine de ciencia ficción tendría que haber sido un recorrido de todo el cine de ciencia ficción, a lo mejor desde el primer indicio de película hasta nuestros tiempos, ¿captan? Entonces, un párrafo tan pequeño no puede abarcar tanto. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer en el siguiente ejercicio? Esto es más fácil. Bueno, no sé si sea más fácil, pero ¿qué? Vamos a buscar la idea principal de los 4 mismos textos. Deberían demorarse menos y la idea es la siguiente. La idea principal es qué se dice de lo que se habla. O sea, qué se dice del tema. Y como es idea principal, es qué se dice lo más importante sobre mi tema. Entonces, deberían hacerlo de la siguiente forma, tratando de no leer, sino que deberían leer las respuestas y ahí tratar de sacar la idea principal. Y si es necesario, relean, pero algunos elementos, no todos, porque se supone que ya hicieron una primera lectura, que fue correcta, si la dieron buena, con mayor razón, ¿ya? Entonces, traten de hacerlo. Aquí les voy a dar menos tiempo porque deberían usar menos tiempo. Les recuerdo, el tema del texto 1 era cómo debe ser un manual. Ese era el tema, cómo debe ser un manual. Ahora buscamos la idea principal. ¿Estamos listos? Sí, profe. ¿Qué pusieron? ¿Lo sé? Muy bien. Fíjate que prácticamente sale
desde la cuarta línea, sin embargo, en adelante. Un buen manual no se limita a una compilación de preceptivas, de reglas, sino a un instrumento de práctica tanto. Ahí yo puedo sacar mi idea principal, por eso la C. Así debiera ser un manual, ¿cierto? Cuidado con la A, porque la A está mala que diga factores. Habla más bien de normas que de factores. Y cuidado con la B, porque la última parte de la B está mala. Eso que diga mediante atenta observación de los fenómenos. ¿Ya? Texto 2. Aquí el tema era la aporía, determinismo, libertad. La aporía, determinismo, libertad. ¿Estamos listos? ¿Niños? Sí, profe. ¿Qué pusieron? Ya, porque La le digo B. que sí. La B. La B. Exactamente. Fíjate que esta va a ser casi la más textual. 3 líneas de abajo hacia arriba está, es casi literal, es lo que se ha dado en llamar la aporía de determinismo libertad, que recorre la historia hasta nuestros días. ¿Ya? La aporía de determinismo libertad presente en Edipo Rey se manifiesta hasta el día de hoy. Se dan cuenta que para eso, esa es la unión que hace con esta obra. ¿Ya? El tema no es la obra, sino que la une con el tema. Cuidado con la A. La A dice, la tragedia representa, no la menciona, ¿cierto? Con ese fin. No hace un análisis de ella ni nada. Cuidado con la C porque dice la defensa racional de la libertad en Edipo Rey se hace patente hasta mucho. No, la tragedia no es el tema, ¿ya? Ahí la palabra patente, por si acaso, significa claro, manifiesto, ¿ya? Claro, manifiesto. En el texto 3, nuestro tema era una concepción del lenguaje. Ese era el tema, una concepción del lenguaje. Buscamos nuestra idea principal. Oh, profe, disculpe que no estaba atento. ¿Cuál era la anterior? ¿La de Edipo Rey? ¿Dónde andaba a ver la luna? ¿Dónde andaba? Andaba para un pancito. Ah, mire usted, era barco, sí. Ay, La de la aporía, el texto 2 era barco. ok, gracias. Ahora estamos en el 3.
¿Estamos listos? Sí, profe. Sí, profe. La ¿Qué B. pusieron? ¿Ah? ¿Perdón? La B. Exactamente. Ahí especifica esta nueva o esta concepción del lenguaje. Cuidado con la A, fíjate que la A está malo que diga correlación, porque no es que una cosa corresponda a la otra, ¿ya? Y en la C está malo que diga distinta, porque no hace esa distinción o esa diferencia. Y en el último texto que tenemos para esta parte, nuestro tema era la guerra de las galaxias. Este era nuestro tema. Buscamos ahora nuestra idea principal. ¿Estamos listos? Sí, profe. ¿Qué pusieron? ¿Ah? Puse la La A. Claro, porque dice que es un fenómeno. Cuidado con la B, porque dice las películas se originaron en la... No. Dice que significó un fenómeno, no que fue el origen. Cuidado con eso, porque dice la guerra de las galaxias rompió con la solemnidad del cine de entretenimiento. No, del cine de ciencia ficción, no de entretenimiento. ¿Ya? ¿Qué tuvo todas buenas? Las 8 buenas. yo. Muy bien. Ya, me voy a salir de acá porque vamos a llegar acá. Me falta un alumno, no sé por qué me falta un alumno. Está... No, nada que ver aquí. 26. Ya, no hay tarea para mañana, claramente no hay tarea. Vamos a seguir con la guía, ¿cierto? Mañana no hay tareita ninguna cosa. Y acuérdense, por si es que se les ocurriera no venir mañana, pero es obligación venir mañana, obviamente. Acuérdense que el lunes es feriado, ¿cierto? No hay, ¿cómo se llama esto? No hay clase el lunes, feriado para el preu, yo creo que para el colegio también. Creo que San Pedro y San Pablo, ¿ya? Entonces acuérdense que hay plazo para dar la jornada, tercera jornada, hasta el domingo. Pero siempre, y en la página ya está puesto, hay una semana más para rezagado. Entonces organícense. A mí me interesa que den esta jornada, porque hay algunos que no han dado ninguna jornada, no han dado nada, ¿ya? Entonces, con mayor razón tienen que practicar. Acuérdense que ahora en lenguaje y matemáticas son menos preguntas, hay ítems que sacaron, entonces tienen que practicar, ¿ya? ¿Alguna duda, algo? Niños, No, profe. nos vemos mañana con